Muy buenos días. Los invito a abrir la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Padre, ante ti acudimos, ante el conocimiento de toda nuestra ineptitud o falta de sabiduría, acudimos a ti para que nos ayudes a dilucidar, a ver qué quieres decirnos con estos versículos, con este pasaje, qué Pablo le quiso decir a su audiencia. Danos sabiduría y ayúdanos a dar fielmente tu palabra, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Lo que tenemos que saber es por qué Pablo dice lo que dice en este capítulo 2, que tiene mucho que ver con lo que ya dijo en el capítulo 1, ¿no? Entonces, para comprender este pasaje, te vamos a tener que hacer una recapitulación para poder seguir el hilo de lo que Pablo quiere expresar en este pasaje y en esta carta. Primeramente vimos en esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Y el propósito de su escritura fue contrarrestar los ataques de los falsos maestros que querían infectar las iglesias de esa zona con herejías. Y estas herejías subsisten hasta el día de hoy y contaminan
y pervierten, como pervirtieron ahí, y ahora en este momento siguen pervirtiendo el verdadero evangelio. Lo que puntualmente ataca Pablo en esta carta es la herejía judaizante. ¿Qué es una herejía? Empecemos por ahí. Es toda enseñanza que contradice la santa palabra de Dios, reflejada en la Biblia, en las Escrituras. La herejía judaizante, o sea, la falsa enseñanza que va en contra de lo que enseña la Biblia, que enseñaban los judíos, pues se llama judaizante. Esta falsa herejía es la que enseñaban estos falsos maestros que querían introducir e imponer a las congregaciones, a las personas salvas y no salvas, querían, ¿cómo expresarlo? Hacerlos creer o depender que la salvación es por obras y no por la fe. Esto es lo que ataca Pablo. Estas herejías querían hacer descansar al hombre en sus obras para ser salvos, en vez de descansar en el sacrificio de Cristo. Esto no es más que menospreciar la persona y la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque ataca la suficiencia y la perfección del plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces es grave porque hace que Cristo esté a la misma altura de las obras. En vez de ser únicamente suficiente, como dice las 5 solas, sola Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Estos falsos maestros predicaban a Cristo porque si no, no podrían haber entrado en las iglesias. O sea, tenían que, como hasta el día de hoy, hacen algunos. Antes yo escuchaba que algunas religiones directamente a Cristo, aparte de decir que no era Dios, no lo nombraban mucho. Ahora yo noto que sí, que Cristo, pero tenés que cumplir con esto, con esto, con esto. Tenés que hacer obras. Entonces, para poder introducirse tenían que hablar de Cristo, pero después metían la herejía. Esto pasaba en Galacia y como vamos a ver más adelante, no solo en Galacia. Como dije, para no ser rechazados, hablaban de Cristo, pero también me echaban la herejía atrás una vez que agarraban la confianza de los hermanos dentro de la iglesia. Por eso Pablo, y vamos a nombrarlo muchas veces, a Pablo, y lo que escribe aquí es que en el capítulo 1, del 6 al 8, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. El verdadero evangelio, o buena noticia, que quiere decir evangelio, es que solamente en Cristo hay salvación. La salvación es dada por la gracia de Dios, que se basa en el arrepentimiento del pecador y teniendo fe que Cristo en la cruz pagó y paga totalmente el castigo que el pecador merece. Este es el resumen del verdadero evangelio.
sin agregar ninguna obra de ningún ser humano. ¿Se entiende? Este es el verdadero evangelio. Estuvimos, recuerdan, en la primera reunión que me tocó sobre este tema, una hora explicando qué era el evangelio. Fuimos de Génesis hasta Hebreos. Y el resumen es eso. Arrepentimiento y fe en Cristo. Este es el punto principal de Pablo en este capítulo 1. La exhortación a estas iglesias de Galacia a que no abandonen este verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente, el cual no es evangelio, es evangelio diferente. No es evangelio, no es buena noticia, sino que es una noticia trágica. Esta terrible noticia que estos herejes judaizantes daban es que la salvación depende de nuestras obras y no por gracia. Y el verdadero evangelio predicado por el Señor Jesucristo y por los apóstoles y transmitido hasta el día de hoy es, y ya lo dijimos muchas veces y lo seguiremos diciendo, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es salvado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Este es el mensaje dado desde, digamos que desde la eternidad. Dios ya había pensado esto. La justificación es por la fe en ese Salvador que vendría y nosotros podemos decir que vino y al que esperamos. Ser justificado o salvado es ser declarado inocente de la culpa que todo hombre tiene por su pecado. Es un término legal que se utilizaba en las cortes. Ser justificado es quitar esa culpa. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo trata también este tema fundamental, que es la justificación por la fe sola. Pero también trata otro tema. ¿Cuál es ese otro tema que trata en estos dos capítulos? Su autoridad apostólica y, por ende, la veracidad del evangelio que predica. Los falsos maestros, para hacer creíble su herejía o su falsa enseñanza, necesitaban desacreditar a Pablo como verdadero apóstol y así desacreditar su mensaje. Esta técnica se aplica hasta el día de hoy en todo ámbito. Por ejemplo, ¿qué se nos viene a la cabeza primero? En la política. Cuando alguien se postula para algo, le buscan, como decimos muchas veces, el muerto que tiene escondido en el placar. Le buscan algo para que, si le encuentran algo malo, algún delito, lo sacan a la luz. ¿Para qué? Para desacreditarlo como persona o como candidato o como alguien creíble. Entonces, ¿qué hicieron con Pablo? Hicieron esto, pero inventando una mentira. Con una mentira tuvieron que desacreditarlo. Y es por esto que el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y 3:16 de 1 Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué leo esto? Pablo tenía una excelente, a partir de su conversión, un testimonio impecable. Leí lo de Pedro, de la importancia del testimonio para que no seamos desacreditados cuando predicamos el Evangelio. Esa es la enseñanza que quiero pasarles sobre el buen testimonio. Si no hay buen testimonio, ¿qué evangelio vamos a predicar? ¿O qué creíble es el evangelio que predico? Digo que cambia vidas, pero yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Por eso es la importancia del testimonio, de que si te acusan, lo que quería cuando estudiamos estos versículos, que si te acusan sea infundadamente, porque vas a ser acusado, pero vos tengas la tranquilidad que actuaste piadosamente y actuaste dentro de las leyes de Dios y con buena conciencia de haber hecho lo bueno. Hice el paréntesis. Como a Pablo, luego de su conversión, estos falsos maestros no podían desacreditarlo con nada, tenían que mentir acerca de su apostolado. Y es por esto que Pablo comienza esta carta defendiendo su apostolado. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él acá está fundando su apostolado no porque se lo haya pasado un hombre o lo haya nombrado un hombre, sino que fue nombrado o pasado el apostolado por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, se me trabó la lengua. Nuestro Señor Jesucristo llamó personalmente a sus apóstoles. Y este es el caso también de Pablo, que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. No lo vamos a leer, pero en Hechos 9 está el relato de cómo fue llamado. Y me acordaba justo en la canción Puedo oír la voz de Cristo, cuando que empezaba, y se me vino a la memoria que Pablo pudo oír la voz de Cristo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así defiende Pablo su apostolado y el mensaje verdadero del Evangelio. Los falsos maestros querían desacreditar a Pablo y a su mensaje, aludiendo que su apostolado no era auténtico. Toda esta situación, hasta 2:14 más o menos, es narrativa de acontecimientos en la nueva vida de Pablo. Además, Pablo hace contraste para defender este apostolado, pero su testimonio, su buen testimonio, hace un contraste entre su antigua vida y su nueva vida en Cristo. En Gálatas 1:13 y 14, ¿qué dice? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos que las tradiciones de mis padres. Esto es cuando era inconverso, pero hace un contraste al haber sido llamado por el Señor Jesucristo a ser salvo en Gálatas 1:23 y 24. Yo antes era así, dice, cuando era inconverso, y ahora, en 23 y 24, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Este es el buen testimonio. Esto es cuando damos buen testimonio. La gente del mundo no va a glorificar a Dios por tu testimonio, pero tus hermanos van a glorificar a Dios de ver el cambio, como en Pablo, que antes perseguía a la iglesia y ahora predica lo que la iglesia predica, a Cristo crucificado. Y por eso todos glorificamos a Dios cuando vemos una salvación. Y cuando vemos una salvación real, cuando comprobamos que ante una persona vivía de una forma y ahora hubo un cambio rotundo en esa vida. Eso glorifica a Dios y hace que sus hijos glorifiquen a Dios. Entonces Pablo muestra este contraste en estos versículos que son consecutivos casi. Y en Gálatas 1, 15 al 20 presenta las pruebas de lo que declaró en 1:1. ¿Qué declaró en 1:1? Que era apóstol no por hombres, sino nombrado por Jesucristo. Y 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, que no se lo pasó un hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Declaró eso y las pruebas están en 1:15 al 20. Veo cómo tenemos que hacer un repaso para poder saber qué quiere decir lo que viene ahora en el 2. 1:15, la prueba de que no le fue pasado su apostolado ni su predicación por ningún hombre, sino por Cristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con ninguna persona. Ni subí a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Hizo una declaración en 1:1 y 1:11 y las pruebas están en 1:15 y 20. ¿Y qué quiere decir esto que les acabo de leer? Y este argumento de Pablo de por qué no le fue pasado ni lo que predica ni el apostolado por ningún hombre. La amplia, extensa y perfecta teología de Pablo no pudo haber sido aprendida en 15 días. Que estuvo 15 días, que dice que estuvo 15 días con Pedro ahí y después se fue. Es imposible que pueda haber aprendido toda esa teología en 15 días. Esto afirma que esa extensa, amplia, perfecta teología fue aprendida en esos 3 años, como él dice, que vemos en el versículo 18, sino que se la enseñó directamente nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años, como dice en 1:12. Entonces, esa es la prueba que él presenta. Yo no pude haber aprendido todo lo que les predico en 15 días. Lo aprendió en 3 años, como él dijo que había pasado. Entonces Pablo, habiendo declarado y probando su apostolado divino, en el capítulo 2, pasa a contraatacar a esos falsos maestros. Ahora les pido que tengan paciencia y presten mucha atención porque vamos a estar saltando de Hechos a Gálatas. Porque lo que dice en Gálatas 2 lo vamos a corroborar
lo que dice Pablo en Gálatas 2 lo vamos a corroborar con lo que dice Lucas en Hechos. Cuando Pablo relata Gálatas 1:18, Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es corroborado por Lucas en Hechos 9. Entonces, ¿por qué les hago esto? Para que vean que Pablo tenía razón en su argumento y en su defensa de su argumento. Cuenta que, pasados 3 años, subió a Jerusalén a ver a Pedro. Hechos 9:26 nos dice: Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Pablo. ¿Por qué? Porque antes perseguía a la iglesia, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Por esto procuraran matarlo. Entonces, esto que cuenta Pablo en 1:18 lo corrobora Lucas en 9:26. Este es el primer viaje de Pablo a Jerusalén luego de su salvación. Este primer viaje a Jerusalén después de su salvación fue después de 3 años. No quiere decir que antes, cuando no era salvo, no haya estado en Jerusalén. Pero este es el primer viaje de Pablo a Jerusalén, siendo salvo. El segundo viaje de Pablo a Jerusalén no lo incluye en Gálatas, porque solo fue para llevar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, junto con Bernabé, de parte de la iglesia de Antioquía. Pues había mucha hambruna en esa época. Esto es corroborado, esto como dato, no le hace a lo que estamos ahora explicando, de los argumentos y cómo contraataca a los falsos maestros. Pero para que sepan, el segundo viaje fue para llevar una ofrenda y no lo incluye en Gálatas, porque no hace a su argumento de defensa ni de ataque contra los falsos maestros. Y esto es corroborado en Hechos 11:27 al 30, del relato de Lucas. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, donde estaba Pablo, donde se congregaba Pablo, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, y habitaba toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Este es el segundo viaje a Jerusalén de Pablo, que no lo incluye en Gálatas porque, como dije, no le hacía su defensa. Y aquí, en Gálatas 2:1, relata su tercer viaje a Jerusalén, que fueron 17 años después de su conversión.
Lo importante de este viaje tercero, es saber por qué fueron Pablo, Bernabé y Tito a Jerusalén. Eso es lo importante, saber por qué. Y cómo lo pone como argumento contra los falsos maestros. Y para ver su importancia debemos volver al contexto. Pablo había regresado a Antioquía luego de su primer viaje misionero. Hechos 14. Relata Lucas. Hechos 14, 24. Está relatando el viaje de regreso de Pablo de su primer viaje misionero. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados. Tengan en cuenta esto. Habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, o sea, cuando volvieron y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Y hago paréntesis, por el tema de qué. ¿Qué estamos viendo después de las reuniones? La membresía. Pablo era un misionero, pero pertenecía a una iglesia y se congregaba en una iglesia local. Y para salir de misión no fue un llanero solitario, que dice fue encomendado por la iglesia. ¿Se acuerdan que hicieron la pregunta cuando estábamos allá de cómo, si con un grupo pequeño, que yo? Lo normal y lo correcto es que alguien sea enviado al lugar a hacer misión. Bueno, Pablo se congregaba en esa iglesia, por eso fue encomendado en la iglesia de Antioquía. Son detalles que uno le va enseñando de que la membresía no es que no figura en la iglesia. Y cómo son los pasos a seguir para formar una iglesia. Bueno. Y aquí lo importante ahora. Hechos 15, 1 al 6. ¿Qué estamos viendo? A ver si prestaron atención. ¿Qué estamos viendo con Hechos 15? 1 al 6. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba argumentando, está presentando argumentos en contra de los falsos maestros. Entonces, ¿qué dice? Capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Entonces, después de que vinieron del primer viaje y estuvieron en Antioquía, a Antioquía venían de Judea, algunos que venían de Judea enseñaban ahí en Antioquía a los hermanos, que enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia nuevamente, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Este es el concilio de Jerusalén. Pasamos a explicar esta parte.
Pablo volvió de su primer viaje misionero a la iglesia de Antioquía, la iglesia que lo había encomendado, que después lo mandó a Jerusalén también. O sea que estaba sujeto a una iglesia local. Y cuando estaban allí, o ya estaban, o llegaron algunos que venían de Judea, como dice. O sea, ellos decían que venían de Judea de parte de los apóstoles que estaban en Judea, en Jerusalén. Y enseñaban que para ser salvos había que cumplir con las leyes judías, como vimos en 15:1. Como dije, seguramente decían venir de parte de los apóstoles. ¿Y por qué? No, esto no lo estoy inventando. No es una especulación. En Hechos 15:22, perdón, 24, pero cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidados y guardar la ley. ¿Qué dice este versículo? Reafirmando lo que acabamos de decir. Fueron a Antioquía, decían venir de parte de ellos, pero los apóstoles, ¿qué dicen? Que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, o sea que no iban de parte de los apóstoles. ¿Van entendiendo, uniendo las cosas? Por eso decimos que mentían y decían que venían de parte de los apóstoles, porque los mismos apóstoles después dijeron ahí que no salieron de parte de ellos, algunos de nosotros, o sea que eran personas que se congregaban en Jerusalén, pero querían judaizar. O sea, eran salvos. Si no confiaban en que Cristo era el total Salvador y tenían que depender de las obras. Por eso eran falsos maestros. Déjenme volver. Entonces, estos falsos maestros, como dice 15:24, eran falsos porque no habían sido enviados. Y Pablo y Bernabé, que dice, luego discutieron con ellos. No poco, o sea, acaloradamente. Allí estaban en Antioquía todavía. Y Pablo no subió a Jerusalén porque se le ocurrió a él, porque discutió con estos, sino que le fue ordenado por Dios. Como dice, según revelación. O sea, Dios le dijo, anda y soluciona esto ya. Pero aparte, le fue confirmado por los líderes de la iglesia, anda. Y llevó a Bernabé y a Tito. No vamos a verlo hoy, pero vamos a ver por qué llevó a Tito. Gálatas 2:2. Pero según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué se reunió en privado? Para no haber corrido en vano. ¿Qué quiere decir todo este segmento? Cuando llegó y pidió hablar en privado. ¿Para qué? Para ver qué pensaban los apóstoles sobre este tema de judaizar. No correr en vano es decir, que haya venido hasta acá para que ustedes le den la razón a ellos. Más o menos eso es haber corrido en vano, para que se entienda. Aunque Pablo fue y les preguntó en privado, para no haber corrido en vano, para no haber ido al vicio, pero Pablo estaba seguro, aunque Pablo estaba seguro de su posición, de que la justificación es por gracia y por fe y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16 de nuevo.
Y estaba segurísimo, ¿por qué? ¿Qué argumentó antes? ¿Se acuerdan? Que había sido enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo le iba a errar? Y como el mismo que actuó en Pablo, actuó en el resto de los apóstoles, no hubo contradicciones. Y los apóstoles enviaron cartas a las iglesias afirmando y confirmando las enseñanzas de Pablo, que eran la salvación, los voy a hartar con esto, la salvación no es por obras de la ley, que esa salvación es por la fe en Jesucristo. Entonces, vemos que Pablo dice lo que dice en Gálatas 2, 1 y 2. ¿Por qué? Le está explicando y le está probando a los Gálatas por carta que le envió, que a él le pasó lo mismo en Antioquía, que vinieron estos que decían venir de parte de los apóstoles a decir que había que cumplir con la ley. Entonces, yo tengo experiencia en esto. No les crean. Les cuento esto porque pasó esto. ¿Y qué pasó? Hechos 15. Volvemos. Entonces, 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos, esto es lo que le escribieron, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Es una introducción a una carta. Eso le escribieron a los que estaban allá. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Qué hizo Pablo en Gálatas 2, 1 y 2? Les explicó el concilio de que se queden tranquilos, que los que le enseñó él, la salvación por fe y no por obras, es lo que los apóstoles también predican en Jerusalén. Y estos apóstoles desautorizan a esos que llegaron tanto a Antioquía como a la región de Galacia, los desautoriza. Este es el argumento de Pablo contra ellos. Los mismos apóstoles que ellos mismos dicen representar, dicen que ellos son falsos. Así que nadie se inquiete con estas cosas de la circuncisión o de las leyes judías. Esto es lo que dice esta sección. Y falta todavía del 3 al 10. Bueno, ya va a ser más ágil porque ya vamos a tener en mente esto,
que es un argumento de Pablo contra ellos por una experiencia que ya les pasó y que él está autorizado para ir y decirle, no, esto no es así, porque esto se decidió en el Concilio de Jerusalén. Pruebas irrefutables que este evangelio, este otro evangelio, era un evangelio falso. Eso es lo que presenta Pablo en Gálatas 2, 1, 2. Ya les dijo en 1 y algo que no es que haya otro evangelio, pero estos vienen a perturbarlo con estas cosas. Bueno, estos que vienen a perturbarlo son falsos maestros. ¿Qué enseñanza nos deja? Muchas, pero por lo menos 3. Gálatas capítulo 1 y esta parte del capítulo 2. Primero, que la justificación, se lo dije muchas veces, es, o sea, la justificación o la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Clarísimo, ese es el argumento o digamos el tema de la carta. Afirmar esto en los lectores y exhortarlos a que no abandonen esto. Segunda enseñanza, nos enseñan la importancia del estudio de la palabra para que, como dice Efesios 4:14, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Importancia del estudio, para cuando vengan esos que vengo de parte de tal y que yo y enseñan algo que si sabemos la doctrina, si leemos la escritura, no nos van a llevar como el viento lleva. Esa es la importancia de eso y de la confesión de fe que estamos dando. Por eso nos estamos preocupando en dar la confesión de fe, para no ser movidos de la doctrina enseñada por los apóstoles, por el Señor Jesucristo, por las Escrituras. Tercera enseñanza. Nos enseña de la importancia del buen testimonio, ya lo vimos a eso. Quedemos con nuestras vidas, para que nuestra predicación no sea invalidada con nuestras malas obras o por nuestras malas obras, para que el Evangelio sea creíble. O sea, mi mala obra no va a hacer que el Evangelio sea malo, pero el que me escucha decir algo, a todos nos ha pasado. Predicamos el Evangelio, hicimos un traspié, míralo vos al cristiano, ahí están desacreditando el Evangelio que está llevando, como hacían como dije al principio, los falsos maestros. Tenían que desacreditar al portador del mensaje para que el mensaje no sea válido. Entonces, nosotros, cuando le erramos, cuando fallamos o cuando pecamos, estamos expuestos a que nos digan, míralo vos al cristiano, tanto que habla de tal cosa y hace tal cosa. Ese es el buen testimonio que hay que dar para que el Evangelio sea creíble. Para terminar, querida audiencia, queridos invitados, queridos hermanos, tal vez no hayan entendido nada de lo que se habló, pero hay algo de lo que tiene que quedar en claro. Que tu salvación no depende de lo bueno que seas o de tus buenas obras, sino de que te arrepientas de tus pecados y creas por fe en que nuestro Señor Jesucristo vino y murió para liberarte de la culpa y de la condenación en el infierno. Eso te tiene que quedar claro. Ninguna obra ni lo bueno que seas te va a salvar. Solo Cristo es el que salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, ante ti nos postramos ante esta gran realidad,
esta ciertísima realidad de que la salvación es dada por ti a través de tu Hijo, no dependiendo de ninguna obra. Líbranos, Padre, de falsos maestros que nos quieran arrastrar al error. Ayúdanos a nosotros a dar fielmente tu verdad, la verdad de tu palabra. Somos temerosos de esto, Padre, pero no somos infalibles. Por eso pedimos tu ayuda para transmitirla fielmente. Oramos, Padre, para que esta palabra dada hoy nos ayude a profundizar en el estudio para no ser movidos de la doctrina. Padre, te damos gracias porque Pablo es claro para con los Gálatas de no abandonar el evangelio por otro evangelio, el verdadero evangelio por el falso evangelio. Ayúdanos a nosotros a dar el verdadero evangelio. Te damos gracias, Padre, también, porque a través de lo que enseñamos hoy, vemos que cuando eres salvo, hay un mismo espíritu en los que son de tu familia. Y no hubo contradicciones entre Pablo y los apóstoles. Padre, oramos para que tu palabra obre en cada uno. Y como siempre oramos, que esta palabra sea para edificación de tu pueblo, para la fortificación de tu pueblo y de tu iglesia, y para salvación de aquellos que aún no se han arrepentido ni creído en Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.